yo siempre les digo a los jóvenes que aun cuando ellos pueden caber aquí en uno de ellos, puede caber en inmadurez afectiva, puede ser que tenga ya un hábito al respecto, que esté también en estado de angustia o tener algunos factores psíquicos o sociales que le están como llevando a esto. Sin embargo, siempre lo consideren un pecado grave, ¿no? Siempre un pecado grave. Y allí, pues, si ya lo hacen una vez, que vayan rápidamente a confesarse, ¿no? Jonathan Castillo dice, padre, ¿la masturbación es pecado? Sí, Jonathan, es pecado, y el Catecismo de la Iglesia Católica lo define como algo intrínsecamente desordenado y egoísta, ¿no? Porque no tiene razón de ser, ¿no? Sin embargo, también el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto de la masturbación habla de una reducción de la gravedad en tanto y en cuanto la persona esté pasando por por ejemplo, ¿no? Es un joven que sin conocimiento claro de que eso era pecado, pues le invitan a hacer esto. Y entonces lo hace por ingenuidad de alguna manera, aunque evidentemente siempre hay algo de conciencia, algo de cargo de conciencia, ¿no? Pero que está pasando por esta etapa de, ¿cómo decirlo? De lujuria, digamos así, ¿no? Pero que ha sido como inducida, ¿no? Que ha sido como llevada hasta allá. O inclusive por la inmadurez y todo esto. Entonces, sí, de alguna manera hay que tomar en cuenta la situación por la que está pasando para determinar esto, ¿no? Pero ya una persona con uso de razón, una persona que tiene clara la doctrina, que sabe que eso es pecado, pues esto ya se presenta para él como más grave, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica lo define de la siguiente manera. Permítanme mostrarles para que ustedes también lo lean y entiendan quizá mejor según lo que les he explicado, ¿no? Numeral 2352. 2152. Dice, aquí está, masturbación al respecto de las ofensas a la castidad. Atención, tenemos dos párrafos en este numeral. 2352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo, ¿no? Entonces, utiliza sus órganos genitales para sencillamente erotizarse, ¿no? Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, la Iglesia, y la conciencia humana, el sentido normal, lógico de los fieles, ¿no? Han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado, según les mencionaba, ¿no? Intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, es decir, que los órganos genitales tienen una finalidad. Entonces, el usarlos de manera deliberada fuera de la esfera conyugal, pues ya no tiene como objetivo el fin por el cual fue creado, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral. Aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Es decir, se está refiriendo a la intimidad en la pareja, ¿no? En un matrimonio. Entonces, cuando se hace al margen de esto, utilizar los órganos genitales solamente por erotización o por un placer, pues esto es inmoral. Continúa. Para emitir un juicio, según la pregunta que me hacían, si es que es pecado o no es pecado, ¿no? Evidentemente ya sabemos, intrínsecamente y gravemente desordenado, y que es egoísta, ¿no? Porque busca algo solamente placentero, olvidando el sentido del uso, digamos, en términos eróticos de estos órganos genitales, ¿no? Que se debería dar solamente en el matrimonio, con el sentido procreativo y el sentido unitivo de la pareja. Y continúa. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta
la inmadurez afectiva es lo que yo le estaba diciendo, ¿no? O sea, se tiene que juzgar el pecado, si es que es pecado mortal, por ejemplo, o si podría ser sencillamente un pecado venial, dependiendo también de la situación, o un pecado mortal con mayor gravedad que un pecado mortal con menor gravedad, pero que sea pecado mortal, porque evidentemente hay pecados mortales que son más graves que otros, aun cuando son mortales los dos, ¿no? O todos ellos que entran dentro del espectro de pecados mortales. Entonces, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva. Atención a esto, la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos. Por ejemplo, alguien que había tenido una vida así, disoluta, metida en este mundo de la lujuria, del placer, y que ya se convierte, sale, y que está luchando contra esto, pero ya tiene hábito de hacerlo. Entonces tiene una debilidad que está como muy propenso constantemente a esto. Hay que considerar también esto dentro del juicio, para que sea un juicio justo, porque luego no se puede meter en el mismo saco a una persona que lo hace porque ni le importa a Dios y sencillamente quiere disfrutar de esto, que otra persona que está luchando y que por debilidad, por esos hábitos que ha contraído, por esa inmadurez todavía afectiva, pues ha caído en esto, ¿no? Continúa, el estado de angustia y otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral, ¿no? Entonces también hay unos factores contextuales que hay que tomar en cuenta en el momento de dar una sentencia como sacerdote, por ejemplo, en la confesión. Sin embargo, yo siempre les digo a los jóvenes que aun cuando ellos pueden caber aquí en uno de ellos, puede caber en inmadurez afectiva, puede ser que tenga ya un hábito al respecto, que esté también en estado de angustia o tener algunos factores psíquicos o sociales que le están como llevando a esto. Sin embargo, siempre lo consideren un pecado grave, ¿no? Siempre un pecado grave. Y allí, pues, si ya lo hacen una vez, que vayan rápidamente a confesarse, ¿no? ¿Qué es un pecado mortal? Eso que no lo determines tú mismo. No lo determines tú mismo. Les digo, ¿no? Confiésalo igual. Considéralo grave, sí, ¿no? Mortal, habría que todavía determinarlo, ¿no? Pero por si acaso, considéralo un pecado grave y anda a confesarlo, ¿no? Para que no luego entres en una conciencia laxa, ¿no? De que, bueno, no pasa nada, me pasó una vez, y yo como tengo inmadurez afectiva, yo como he contraído ciertos hábitos que he arrastrado desde niño porque me pasó esto, o yo hacía esto otro, ¿no? Y entonces, bueno, solamente lo hice ahora, no debe ser pecado mortal, no debe ser pecado grave, entonces lo hago una vez, otra vez y no pasa nada. No, hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Entonces, para no entrar en una laxitud de conciencia, es importante que inclusive deje de comulgar, ¿no? Deje de comulgar porque ahí entra en la casuística. Y el sacerdote, cuando escucha el pecado, pues determina esto. Y entonces, ya que no tiene una madurez afectiva, también se le hará difícil determinar si es que esto fue o no fue mortal, ¿no? Entonces es una cuestión un poquito complicada. Y por ello es importante decir a los jóvenes que es un pecado gravemente desordenado, intrínsecamente desordenado, egoísta, ¿no? Y entonces es necesario que lo confiese, ¿no? Luego ya el sacerdote tendrá que determinar si es que ha sido un pecado mortal o solamente un pecado venial, ¿no? Según las circunstancias en las que se encuentre, ¿no? Es, digo, una situación que implica un juicio moral un poco más profundo, ¿no? Y entonces no entran todos en el mismo saco, eso es importante. Y para hacer la distinción entre el pecado mortal y el pecado grave es todo pecado que por sí mismo, intrínsecamente, tiene una consecuencia fuerte, ¿no? Es grave, ¿no? A eso se refiere el pecado grave. No todos los pecados graves son mortales, porque para que sea un pecado grave mortal, tiene que tener pleno conocimiento y pleno consentimiento. Justamente lo que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica reduce el consentimiento. ¿Por qué reduce el consentimiento? Porque quizás no quiere hacerlo, pero ha caído por debilidad justamente por lo que se ha mencionado.
por los hábitos contraídos, por las heridas afectivas que quizá tiene, por esa angustia, otros factores psíquicos o sociales que le están como coartando y reduciendo su consentimiento pleno, ¿no? Entonces, por eso puede ser que sea grave, pero como se ha reducido de alguna manera su consentimiento, aun cuando tenga conocimiento de que está mal, pues esto hace que se reduzca la gravedad. El catecismo llega a decir, puede atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. Y esto lo menciona así el catecismo porque sabe que es una situación por la cual muchísimos jóvenes, adultos, ahora actualmente hasta niños pasan, y entonces quiere ser justo a esto, ¿no? Y no meter a todos en el mismo saco, repito, porque es muy delicado esta situación, ¿no? Bueno, disculpen, creo que me extendí bastante. Vamos a continuar con otra pregunta.